Donde están las noticias, está RCN Radio. 7:29 a.m. RCN Radio ha conocido un preocupante informe de la Agencia Jurídica del Estado que revela que la nación enfrenta demandas por más de 23 billones de pesos por fallas en el servicio de sistema de salud colombiano. El tema de la salud ahí, El tema de la reforma a la salud. De la reforma, además. Muy coyuntural con lo que se está viviendo en este momento en el país. Se ha hecho un recorrido por varias ciudades en el cual fueron identificados por las autoridades el mayor número de demandas por deficiencias en la prestación del servicio de salud. Toda la información, toda esta investigación, todo este trabajo lo tiene Mauricio Collazos. Mauricio, buen día. Jesús, oyentes, ¿qué tal? Buenos días. Sí, RCN Radio conoció un preocupante informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que revela que han sido instauradas en contra de la nación un total de 17.121 demandas por hechos relacionados con fallas en el servicio de salud en Colombia, de las cuales más de 4.900 se encuentran activas en este momento. Y escuchen bien, acumulan unas pretensiones que ascienden a más de 23.6 billones de pesos. De acuerdo con los investigadores, estas demandas han sido instauradas en contra de instancias como el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Hablamos con la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, quien confirmó a RCN Radio que la causa más frecuente por la que los usuarios han demandado a la nación al ver vulnerados sus derechos ha sido el incumplimiento en el reconocimiento de medicamentos y servicios incluidos o no en el plan obligatorio de salud. Este tema es una radiografía de lo que viven los colombianos y tienen que acudir a las demandas contra el Estado cuando hay una indebida atención en salud. ¿Sí? Eso es fundamental para poderlo saber. ¿A cuánto asciende aproximadamente esas pretensiones de este tipo de demandas? Pero en materia de demandas contra el Estado tenemos un monto aproximado de 23 billones de pesos en demandas cuando la temática es la protección a la salud. Se demanda el mal servicio de salud. Y ahí podríamos hablar de fallas en la prestación del servicio de salud, la muerte por indebida prestación del servicio de salud, las lesiones que la persona puede llegar a sufrir por una indebida práctica médica o atención en su salud. Uno importante que es la falta de entrega de medicamentos. Las personas dependen en muchos casos su vida de un medicamento que es muy costoso o es un medicamento imposible de conseguir. Entonces todo eso son fallas en las cuales el Estado lamentablemente debe responder por los daños ocasionados a una persona. Pues bien, otras de las demandas que se destacan, como lo explica la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, se relaciona con la muerte de reclusos y por fallas en la prestación del servicio de salud de más de una decena de soldados que prestaban el servicio militar obligatorio y miembros voluntarios de la fuerza pública. Por ejemplo, tenemos también incluido dentro de este análisis la afectación a la vida de personas privadas de la libertad, en centros de reclusión, en lugares en donde están por cuenta del Estado la atención en salud, y también tenemos esos rankings, llamémoslos así, de número de procesos judiciales, lesiones que se ocasionan derivadas de una mala prestación del servicio de salud, lesiones por falta de consentimiento informado que debe firmarse, debe conocer el paciente cuáles van a ser las consecuencias de esa práctica médica, también la falta de atención, y cuando esa atención es tardía, pues viene una afectación a la salud. Y yo creo que revisar estas cifras cada vez nos dan más razones para decir requiere una modificación esta prestación del servicio de salud para que evitemos el día de mañana un mal servicio y evitemos una demanda contra el Estado y pérdida de recursos del Estado. De igual forma, se detectaron unos 17 procesos judiciales, de los cuales se encuentran 11 demandas activas contra la nación, cuyas pretensiones superan los 90.000 millones de pesos por hechos y delitos asociados a actos de corrupción que involucran a EPS e instituciones prestadoras de salud. Es algo real. Aquí ya media una conducta dolosa y se está al orden de delitos contra la administración pública, celebración indebida de contratos, contratos para la construcción de hospitales que finalmente no terminan, para la adquisición de bienes necesarios para la prestación del servicio de salud. Digamos que esa es otra arista fundamental con los temas de corrupción. Ese llamado desde la agencia a entidades como el Ministerio de Salud, la propia Superintendencia, para evitar que sigan demandando al Estado por errores médicos, por falta en la entrega de medicamentos, ¿cuál es? Es cumplir
con las funciones que cada cual le corresponde. Es decir, todo es una cadena de situaciones. Si hay una excelente atención, una buena atención en salud, seguramente no habrán daños y no habrán demandas contra el Estado. Claro que nos duele porque esto que yo les muestro a ustedes son temas muy, muy difíciles, porque en un Estado estos billones de pesos podrían estar precisamente siendo invertidos en un mejor servicio de salud, pero tiene que ser lógicamente entregados a quienes han sufrido un daño por una mala prestación del servicio de salud. También hicimos un recorrido con varios de nuestros periodistas en varias de las ciudades del país, en donde se han aumentado estas demandas contra el Estado por fallas en el servicio de salud, como es el caso de Cúcuta. Allí, Olga Lucía Cotamo conoció la historia de una mujer víctima de la violencia. Desde hace un mes quiere cirugía abdominal. La nueva EPS aún no autoriza, pese a su estado de salud que ha empeorado en las últimas semanas. Olga. Sí, la señora Marta Cecilia Ramos, una mujer de 45 años de edad, quien llegó a Cúcuta hace 14 años procedente del Huila por problemas de orden público, ahora enfrenta otro calvario frente a la EPS. Inicialmente su pelea fue con Salud Vida. Al ser liquidada esta entidad, fue trasladada al nuevo EPS. Ella pertenece al régimen subsidiado. A inicios de enero, el médico le diagnosticó problemas de vesícula y otras dificultades digestivas. Requiere de una cirugía urgente, pero infortunadamente aún no ha sido autorizada la intervención quirúrgica que requiere. Siempre he tenido ese problema de las EPS. A mí nunca me han atendido como ha de ser. Y eso que yo soy desplazada. Primero presenté un problema de vesícula. Eso fue un proceso también para que me operaran. Después fue la matriz. También fue un proceso, me tocó con tutela porque 2 años en el proceso que me operaran. Nunca me operaron. La doctora me atendió, me mandó una ecografía, que no habían citas para la ecografía, que tocaba esperar. La doctora de la contra cáncer me dijo que tenían que operarme, pero que tuviera paciencia, que porque eso era un proceso. Que realmente es que a mí se me inflama mucho el estómago, que no puedo caminar, que tocaba esperar hasta los primeros del otro mes. Es la señora Marta Ramos, quien indica que la única alternativa para conseguir una respuesta es a través de una acción de tutela, tal como sucedió en 2 oportunidades anteriores. Olga, gracias. Y de Cúcuta vamos a Santander porque Nelson Zipagauta conoció también la historia de un joven de 22 años en Bucaramanga, quien padece una enfermedad huérfana, lucha para recibir atención médica. Hasta el momento se han interpuesto 2 acciones de tutela para obtener un segundo concepto. Nelson. Mauricio, la situación es que esta enfermedad, este cáncer que padece este joven de 22 años, es de los cánceres, dice su progenitora, su madre, que es súper raro. Osteosarcoma telangiectásico, y ella ha pedido a través de acciones de tutela que se dé un concepto para él, porque es que los demás cánceres no se pueden confundir con este solo. Es lo que señala Mireya Sandoval, la madre de este joven. El cáncer óseo, en especialidad telangiectásico, porque son 7 clases de cáncer óseo. Mi hijo se encuentra bien, él ha perdido 4 huesos, él ha perdido 2 costillas y 2 vértebras. Se logró con las 2 tutelas de primera y segunda instancia demostrar que las personas de estos cánceres de enfermedades huérfanas raras, ultra raras, tienen derecho a un segundo concepto. Las acciones de tutela han salido a favor de ella y de su hijo. Sin embargo, la EPS no ha ordenado, no ha autorizado ese segundo concepto que se necesita. Ya se le han fracturado 2 vértebras y 2 costillas por este cáncer raro, dice cáncer huérfano de huesos que padece su hijo. Y escuchen lo que está pasando en Pereira. En lo corrido del año se han triplicado las denuncias que reciben a diario la personería de Pereira. El 70% son por mala prestación del servicio de salud. Carola Álvarez. Mauricio, mire, indica el jefe del Ministerio Público en Pereira que mientras en el año 2022 las quejas de la ciudadanía eran entre 100 y 150 al día, en lo que va de este año las denuncias se han disparado, viéndose superada de esta manera en gran parte la capacidad de respuesta para atender cerca de 350, siendo evidente la insatisfacción de la comunidad en cuanto a la prestación de los servicios de salud, los cuales representan el 70%. Al respecto se refiere Sandra Lorena Cárdenas, ella es la personera de Pereira. Cuando el año pasado atendíamos de 80, 90 personas. Este año estamos entre 150 y 200 por día y un 70% de esas atenciones corresponden a situaciones de salud. Y es muy complicado la situación de las personerías porque finalmente las personeras y personeros existen por cada municipio en el territorio. Entonces ello con las dificultades de recursos hace que en circunstancias como estas pues el servicio, por ejemplo, no sea ágil. La personera de Pereira ha indicado que a raíz de las inconformidades que se vienen presentando por parte de
los usuarios en cuanto a las situaciones relacionadas con temas de salud. Esta misma semana se va a realizar un encuentro departamental de personeros liderado por la Procuraduría Regional para atender ese tipo de situaciones. Pues bien, el informe de la Agencia Jurídica del Estado, indagando y el consolidado que se advierte a fecha, digamos, en estos momentos, 4.988 demandas activas en contra del Estado y acumulan unas pretensiones que ascienden a más de 23.6 billones de pesos, básicamente por fallas en el servicio de salud. Y coincidencialmente esta misma semana comienza ya, mañana incluso en el Congreso de la República, en la Cámara, ¿no? Sí, señor. La discusión de la reforma a la salud. RCN Radio, donde nacen las noticias.